elegidos, no hay quienes sean más que nadie. Somos todos hermanos. Hay circunstancias que nosotros tenemos que corregir, que ustedes, en la medida que se vayan transformando en dirigentes del movimiento nacional, tienen que contribuir a cambiar, que han llevado a divisiones o a que, por ejemplo, los chicos en Salta se estén muriendo por falta de agua. Porque si vos me decís que se están muriendo por falta de caviar y de champán francés, vos decís, bueno, es caro eso. Pero por falta de agua en realidad se están muriendo por falta de interés de los dirigentes, por falta de amor. Evita hubiese salido corriendo para allá y la tendrían que haber corrido para hacerla subir a un avión, porque si no se hubiese ido corriendo hasta allá para solucionar estos detalles. Esto de que por falta de agua se estén muriendo es una barbaridad. Entonces, viendo cómo nace en esto teniendo en cuenta que hace 2000 años nace la idea de que somos todos hermanos entre nosotros, vayamos a la historia del movimiento nacional en marcha en esta tierra. En esta tierra hay un sistema de manejo de la tierra y de manejo del capital, en realidad, que cuando llegan los españoles se pone en marcha, que lo llaman encomienda. La encomienda era a un español, eran todos españoles quienes lo manejaban esto, le daban un terreno muy grande, un campo, una cantidad grande de familias para que trabajaran ahí, y le ponían como condición una serie de leyes que el tiempo las ha ocultado, las ha tapado con mucha mentira. Pero las leyes, por ejemplo, decían lo siguiente, que el que tenía el campo y tenía esas familias, lo que producía lo debía dividir de la siguiente forma: el 25% para él, el 25% para el rey y el 50% restante para dividirlo entre todas las familias. Esto empezó siendo así. Lamentablemente, el hombre es bueno, si se lo vigila es mejor, decía el general Perón. Empieza a deformarse esto. Y llegan noticias a España, al Reino de España, de la deformación que esto había tenido. En esta deformación que esto había tenido, había que corregirla. Entonces hay dos órdenes religiosas que se proponen venir a cambiar esta situación. Una de las órdenes son los franciscanos, que se plantean que vienen a inspeccionar cada una de las encomiendas para que se cumpla lo que se tenía que hacer. Y otra orden, una orden de soldados, la orden jesuita, de la cual hoy Francisco es por primera vez papa salido de esa orden. Que dicen, no se puede cambiar lo que está podrido. No se puede arreglar lo que está podrido, hay que cambiarlo totalmente. En esto, cambiarlo totalmente, es que deciden venir a fundar las misiones. Las misiones las fundan en un lugar donde existía un pueblo maravilloso, del cual muchos son herederos de ese pueblo, que es el pueblo guaraní. Un pueblo muy manso, un pueblo amoroso, podríamos decir, muy trabajador, muy inteligente, y vienen a trabajar y empiezan a construir una cosa distinta. Pero el enemigo, y acá es otro concepto que ustedes tienen que asimilar porque les va a servir en toda la vida política que ustedes hagan de hoy en más, es lo siguiente: enemigo es únicamente aquel que no nos deja vivir. Los demás no son enemigos.
son adversarios, el que nos debe plata, el que te sacó la novia o el novio, la que te sacó... No todas las cosas comunes te hacen que sea un adversario, vos tenés bronca, todo, pero no es enemigo en el sentido de que no te deja vivir. El enemigo que no nos deja vivir, por eso consideramos al movimiento antinacional enemigo, porque no permite que nuestro pueblo viva, estaba situado en ese momento en Brasil y estaba manejado, como siempre fue un karma para nuestro pueblo, por los ingleses también. Esta gente, en toda nuestra América no existía la esclavitud. Estaba prohibida la esclavitud. Era la libertad de la cual nos habían hablado hacía 2000 años. De todos ser hermanos, entre todos. Sin embargo, en el Reino de Portugal, que es el que estaba situado en el Brasil, sí existía la esclavitud. Y ellos traían del África esclavos, que eran muy fuertes, sobre todo porque los bajaban y los hacían caminar cientos de kilómetros, y de los 1000 que traían, los 100 que llegaban, porque los otros 900 se habían muerto, eran porque eran fuertes, pero eran brutos. Entonces querían llevarse de esclavos a los guaraníes para cruzarlos como si fueran animales y hacer una nueva raza. Ahí es donde, ¿qué pasa ahí? Se resisten los jesuitas les ayudan y hasta consiguen del Reino de España que les envía un barco de armas para defenderse. Entonces, en los reinos, tanto de España como el de Portugal, con el paso de los años, se hacen cargo familias que se casaban entre ellos, entre primos, hermanos, empiezan a una mezcla que ustedes vieron lo que pasa cuando cualquier familia pasa una cosa de esta, que empieza a producirse un deterioro. La consanguinidad, o sea, la mezcla de sangre, no se puede hacer de esa manera. Estos reyes llegaron a un grado de que eran todos, perdonen la palabra, pero eran todos boludos. Ambos dos, el rey de España y el rey de Portugal. Y los manejaban los primeros ministros, los Marquitos Peña. Entonces lo convencen al rey de Portugal que le pida al rey de España que plantee la expulsión de los jesuitas para poder después llevarse tranquilamente esclavos a los guaraníes. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que los jesuitas se van, pero los guaraníes no se dejan esclavizar, porque eran inteligentes, habían aprendido a forjar cañones. Entonces le piden al rey de España que mande un ejército para domesticar a los guaraníes. Y viene un ejército con el mejor general que tenía España. Era el general Ceballos. Este general, cuando llega, hace un gesto que después lo repite San Martín con los indios guairas y Perón en la forestal. Se desarma, se saca las armas, las armas que llevaba con él, y va y se sienta con los caciques guaraníes y le pregunta qué es lo que estaba pasando. Cuando le cuentan lo que estaba pasando y por qué era esa rebelión, él se pone al frente de ellos y con eso expulsa a los bandeirantes, o sea, los esclavistas brasileros, los expulsa hasta el océano. Después, por negociaciones, de nuevo entre los reyes, le devuelven la tierra, pero si no, la frontera argentina sería muchísimo, muchísimo más grande.
Bueno, esto nosotros vemos que es la primera visión del movimiento nacional. ¿Qué vemos acá? Un pueblo que quiere ser feliz. Un pueblo que para ser feliz quiere ser libre. Una jefatura que los respeta y se pone al frente de ellos, en este caso el general Ceballos, que después fue el rey de acá en nuestras tierras. Y otro detalle, que es el que la misión que tenemos nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos que ser. Estaban los caciques guaraníes, los jefes de los distintos grupos, eso eran cuadros, como los cuadros políticos que pretendemos formar con este tipo de reuniones. Sin eso es imposible. Ese pueblo estaba organizado. Ese pueblo que estaba organizado nos muestra hoy, como escribía Carlos que no se puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Nuestro pueblo, de no haber tenido jefes en distintas organizaciones, en distintas agrupaciones, en distintos lugares, estos 4 años se hubiese desaparecido, se hubiese muerto de hambre totalmente. No existirían este tipo de casas. Este tipo de casas existen por los fabios, a los cuales ustedes tienen que imitar para abrir muchísimo más el juego. Bueno, esto se va dando en el movimiento nacional, se va repitiendo en el movimiento nacional, porque es un molde. No lo pretendieron hacer como molde, pero salió como si fuera un molde.